Vamos a ver el tema estrés, en parte con base en el libro Introducción a la Psicología de Atkinson y Hilgartz. Se define estrés como la reacción de adaptación a una amenaza, a un estresor. Esa amenaza externa entonces produce reacciones de pensamiento, emoción, corporales y conductuales. Vamos a ver los estresores. Características, vamos a verlas enseguida. Incontrolabilidad e inescapabilidad. Grado en que no es posible evitarlo ni provocarlo. A mayor incontrolabilidad, mayor estrés. Ejemplos. Un viaje en un avión. Si comienza a moverse, pues uno no se puede escapar ni puede controlar el movimiento del avión ni que eventualmente se pudiera caer. Otro ejemplo, un despido laboral que no depende de uno, sino de las fuerzas del mercado. Se hizo un experimento con dos ratitas, a las dos se les ponía corriente eléctrica, pero la de la izquierda tenía una palanquita que al pulsarla detenía la corriente eléctrica. La derecha no. Lo que se encontró es que la ratita de la derecha, que no podía detener la corriente eléctrica, presentaba más estrés. Impredecibilidad, grado en que no se sabe si va a ocurrir y cuándo. A mayor impredecibilidad, mayor estrés. ¿Por qué? Por no poderse preparar al evento que viene y porque no hay descanso entre amenazas. En personal de salud hay una alta impredecibilidad y por tanto el estrés es alto. En víctimas de tortura, a mayor impredecibilidad, más problemas para la recuperación posterior. Por ejemplo, era distinto cuando a la persona la torturaban todos los días a la misma hora a cuando era en cualquier momento del día o de la noche. Generación de conflictos internos, grado de pérdida al elegir entre opciones incompatibles. A mayor pérdida, pues mayor estrés. La elección suscita ansiedad. La decisión, usualmente arrepentimiento. ¿Por qué no escogí la otra? Generación de cambios externos. Grado de desajuste que genera el cambio. A mayor cambio, mayor estrés. Hay una escala muy famosa de estos dos autores, aunque realmente el impacto depende más de la interpretación de los hechos que de la situación en sí misma. Se aprecia como el fallecimiento del cónyuge es el que más estrés produce. Luego, el divorcio y la separación que hace relación a una situación similar. Tipos de estrés. Hay eustrés y distrés. El eustrés es adaptativo porque lleva a la búsqueda de soluciones, lleva el aumento del bienestar y desarrollo psicosocial. El estudiante siente que hay un examen que ya se está acercando, entonces siente estrés y comienza a estudiar con más intensidad para tratar de sacar una buena nota. Ese es un eustrés. El distrés es lo contrario, por excesivo o por permanente. Excesivo es tanto el estrés que le produce el examen que ya viene que más bien se pone a ver televisión para no pensar en eso. Entonces ahí ya hace daño. O cuando es crónico, la persona todos los días, casi todo el día, está estresado y eso va minando toda la capacidad personal, se produce un aumento en el cortisol que afecta negativamente muchas partes del organismo, en especial el cerebro. Reacciones al estrés. Cuando un animalito
se ve atacado por un depredador, puede atacar, huir o hacerse el muerto. El ataque sería ira y agresión hacia el responsable física o psicológicamente, pero también se puede desplazar hacia otra persona. Si hay un estrés laboral, pero la persona no se puede quejar porque lo despiden, llega a la casa y se desquita con la esposa y con los hijos. Apatía, depresión, es la respuesta opuesta a la ira y a la agresión, huida. Si no se puede huir físicamente, se huye psicológicamente mediante una apatía. Entonces el estrés crónico lleva a apatía y depresión. Y aparece la teoría de la indefensión aprendida. En un primer experimento, experimentos con los que yo no estoy de acuerdo, pero que ya los hicieron y están descritos en los libros, ponen descarga eléctrica en el suelo y el perrito salta. El segundo experimento, ponen una luz, después la descarga y el perrito salta. De ahí en adelante, cada que aparece la luz, el perro salta antes de que aparezca la descarga. Pero en este otro experimento aparece la descarga, pero el perrito no puede escapar, entonces no salta. Después se ponen descargas con la posibilidad de que el perrito escape y no lo hace. A veces nunca logra vencer ese aprendizaje y aunque esté la posibilidad de escapar abierta, no lo hace. Eso se llama teoría de la indefensión aprendida. Alteración psicológica en la cual una persona se siente indefensa ante una crónica situación violenta que percibe como incontrolable e inescapable. Y esto mantiene la violencia doméstica. Entonces, las personas que llegan a urgencias, víctimas de violencia doméstica, lo que hay que hacer no es maltratarlas porque no van y denuncian a ese tipo, sino que hay que pensar que si ellas no lo hacen es porque tienen una alteración mental por la tortura crónica de la violencia dentro de la casa. Entonces hay que apoyarlas y no seguirlas torturando en la consulta. Y alteraciones cognitivas. Baja las capacidades para pensar. Disminuye el funcionamiento del neocórtex, que es el encargado del pensamiento, por una hiperactivación de los sistemas inferiores límbico o reptiliano. Entonces aparece la teoría del cerebro triuno de Paul MacLean. Él dice que hay tres cerebros en uno. El primero es el sistema reptiliano, que es el más inferior, después el sistema límbico y finalmente el neocórtex, en especial el área prefrontal. Entonces el sistema reptiliano instintivo comprende el tallo y el cerebelo. Lo compartimos con los reptiles que sí lo tienen y sus funciones son mantenimiento corporal, toda la parte de respiración, ritmo cardíaco, etcétera, y la supervivencia instintiva, lucha o huida. El sistema límbico emocional que compartimos con mamíferos superiores comprende la amígdala, el hipocampo y otros núcleos que constituyen el sistema límbico. Maneja las emociones. Y el neocórtex racional comprende la delgada capa externa del cerebro, en especial el área prefrontal encargada de las funciones ejecutivas. Todo este neocórtex es el encargado de la conciencia, el pensamiento, el lenguaje. El área prefrontal comprende las funciones personalidad, toma de decisiones, moral, control emocional, planeación de la conducta.
Entonces se observa cómo el área prefrontal es la que realmente nos hace seres humanos. Si hay una hiperactivación del sistema límbico emocional, entonces estas emociones exaltadas bloquean el pensamiento. Cuando la persona está súper enamorada de otra persona, entonces puede tener los problemas que se quieran y la persona no los ve, solo ve esa emoción exaltada que tiene. Es por eso que uno nunca se debe casar y nunca debería estar con otra persona de una forma comprometida si está enamorado. Hay que esperar esos meses que ya uno comienza a ver la persona como realmente es, con sus cualidades, pero también con sus defectos, para ya ir pensando en una posibilidad más a largo plazo. Si hay una hiperactivación del sistema reptiliano de lucha-huida, entonces también bloquea el pensamiento. Cuando usted está pasando una calle, siente un ruido y alcanza a ver que se aproxima un auto a toda velocidad, usted salta al andén y se salva. Y después piensa, oh, en cambio, si usted se pusiera a pensar que viene el carro, que lo mejor es que salte, entonces no estaría vivo. Entonces necesitamos que este sistema reptiliano, instintivo, de lucha-huida, funcione antes que el pensamiento consciente. Pero cuando está hiperactivo, bloquea el pensamiento. Cuando la persona está muy estresada, entonces no es capaz de pensar bien. Sin la hiperactivación emocional e instintiva de estrés, el neocórtex controla el comportamiento y se pueden hacer mejor las cosas. Efectos sobre la salud. El distrés lleva a hábitos no saludables como aumento en el tabaco y alcohol, disminución en la calidad de las comidas, en el ejercicio, en el sueño, y el escaso sueño lleva a una disminución del razonamiento, el aprendizaje y la memoria. Además, disminuye la inmunidad, o sea, las defensas, y esto lleva a la aparición de las infecciones y el cáncer, porque el cáncer se produce finalmente por una falla en la inmunidad. Se tomaron dos ratitas y a la ratita que estaba más estresada le daba más cáncer que a las otras ratitas. Manejo del estrés. Técnicas de control emocional, especialmente reevaluación situacional. Es decir, cuando uno está estresado, hay que hacerse consciente del pensamiento que está generando la emoción. Si yo estoy demasiado estresado por el examen que viene, yo pienso, ¿cuál es la imagen o pensamiento que tengo que me está haciendo sentir así? Y entonces me doy cuenta de que me estoy imaginando que voy a perder el examen, que me van a regañar en mi casa, que voy a quedar mal ante los compañeros, etcétera, etcétera. Y entonces me siento muy estresado. ¿Qué hay que hacer? Pensar, eso es absolutamente cierto. Voy a perder el examen y todo el mundo me va a mirar mal. No, es probable que lo gane, es probable que me vaya bien si estudio mucho y además si lo pierdo no quiere decir que el mundo se me cae encima, pues porque es solo un examen y muchas personas pierden un examen. Entonces, al reflexionar sobre su validez real, lo cambio por uno más adaptativo, que se parezca más a la realidad y que me sirva para sentirme mejor. En este punto se puede hablar de resiliencia, que es la capacidad para sobreponerse ante una crisis, que incluye atribución de control interno,
Es decir, las personas que piensan que ellas son principalmente las que son dueñas de su propia vida. Si va a perder un examen, bueno, yo tengo la capacidad de ponerme a estudiar para que me vaya bien o de no hacerlo y me irá mal. Me voy a poner a estudiar yo. En cambio, las que atribuyen el control de su vida afuera piensan, no, es que yo quiero estudiar, pero es que con esta bulla, con este estrés, con estos problemas que tengo, es decir, la situación externa maneja su vida y como son títeres de las situaciones externas, entonces no pueden hacer nada, se sienten mal y tienen peores resultados. Ejemplo, se pierde un examen. La que tiene control interno dice, yo lo perdí, ¿qué es lo que yo hice que lo perdí? ¿O qué fue lo que no hice? Ah, me faltó estudiar, me faltó comprender, me faltó repasar, me faltó esto, aquello. Voy a mejorar esas cosas para que en el próximo me vaya bien. En cambio, el que tiene una atribución de control externo, el que piensa que su vida no es de él, sino que se la manejan desde afuera, dice, no, pero es que ese examen estaba muy difícil. Es que no dieron tiempo para estudiar y no dieron tiempo para contestar. Es que afuera estaban haciendo mucha bulla y yo no alcancé a concentrarme bien. La causa de sus problemas está afuera y entonces no hay nada que hacer, sentarse a esperar a que el mundo cambie para que a la persona le pueda ir bien en un examen. Esa persona tiene problemas para sentirse bien y tiene problemas para ser eficaz en la consecución de sus objetivos. Optimismo es ver los problemas como oportunidades, como posibilidades de aprender y crecer. Si sale bien, excelente, y si sale mal, pues aprendí. En la próxima vez lo hago mejor. Sentido vital, que es la capacidad para encontrarle un sentido a los sucesos. Por algo será, de algo me servirá, algo tendrá de bueno esto. Y para los que son cristianos, entregarle las cosas en las manos de Dios y decir, bueno, Dios sabe por qué hace lo que hace. Hay una oración muy conocida mundialmente que dice, Dios, concédeme la serenidad para aceptar las cosas que no puedo cambiar definitivamente, el valor para cambiar aquellas que sí puedo y la sabiduría para reconocer la diferencia. Encontramos ahí el sentido vital, el optimismo y el control interno. Técnicas conductuales. Ejercicio, que debe ser mínimo 150 minutos por semana, o sea, unos 30 minutos al día. El ejercicio físico aumenta la tranquilidad, la paz interior, disminuye la ansiedad y el estrés, aumenta el estado de ánimo y las emociones positivas y disminuye la depresión. Y relajación. Y cuarto, la espiritualidad. Se ha encontrado en diversos estudios científicos que las personas con una espiritualidad profunda son más felices, más sanas, viven más tiempo y se recuperan de una forma más sencilla ante traumas. Con mucho gusto. Nos vemos en la próxima clase.